que no estén frecuentemente, pues ya desde que entraron por primera vez por esta puerta, ¿verdad? Ya se convierten, ¿verdad?, en parte de esta iglesia. Los llevamos en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Amén. Y sabemos que Dios está orando de una manera especial en cada uno de nosotros aquí presentes. Amén. Así que, como les dije, vamos a estar hablando hoy acerca de Jesús, el Cordero Pascual. Vamos a estar leyendo en Éxodo 12:3, lo pueden ir buscando, aunque no lo voy a leer ahora, lo pueden ir buscando para cuando vayamos a hacer la lectura. Le damos la bienvenida a todos los que están a través de las redes sociales. Estamos desde la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, WK13 en Santa Juanita. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, haga de esta su iglesia. Aquí le recibimos con mucho amor. Lo importante, ¿verdad?, es que tengamos una sana doctrina y que, como dice la palabra, nos amemos unos a otros como si nos estuviéramos amando a nosotros mismos. Amén. Así que comenzamos hablando, ¿verdad?, acerca de las fiestas pascuales, de las fiestas judías en general. Comenzamos hablando un poco de las fiestas que celebraban los judíos, no como religiosidad. En este momento no vamos a hablar de ellas como algo religioso, pero sí nos van a ayudar a entender el contexto ¿verdad?, de lo que vamos a estar hablando. En especial nos concentramos en las fiestas de las Pascuas. La fiesta de las Pascuas es una de 7 fiestas levíticas que Dios estableció en la palabra. De estas 7 hay 3 que son obligatorias para el pueblo de Israel. La palabra hebrea, aquí quizás me puede ayudar un poco la pastora Lorena, para celebrar es Hagot. ¿Oíste bien? Esta palabra describe la naturaleza de las Pascuas. También están las fiestas de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Estas son las 3 fiestas, ¿verdad?, que todavía los judíos celebran. Esta fue instituida como festividades de peregrinaje al salir de Egipto y ahora son fiestas que aún practican los judíos. Estas fiestas nos dirigen a mirar al Mesías, Jesús crucificado. Cada una de ellas. Estamos hablando de las Pascuas, la fiesta de las Pascuas, el día de Pentecostés y la fiesta del tabernáculo. Amén. Pero hoy nos vamos a estar concentrando en la de las Pascuas. Estas fiestas se dividen en 2. Unas se celebran en primavera, que es la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés, y las otras se celebran en otoño, que son las trompetas, el día de la expiación y el tabernáculo. Sabemos que todo esto, ¿verdad?, son fiestas judías, y nosotros, hay algunas de ellas, como la fiesta de las Pascuas, nosotros la celebramos como la semana, ¿verdad?, del Señor. Amén. La Pascua es la primera en el calendario judío. En Éxodo 12:3 nos habla de las Pascuas. Vamos a ir ahí, como les dije al principio, Éxodo 12:3. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Así que vemos que el cordero tenía que ser, ¿verdad?, cada familia tenía que llevar a su hogar un cordero que no tuviera mancha, sin defectos, y que fuera un cordero, ¿verdad?, que pudieran dar pudieran comerlo y dar en sacrificio, como todos sabemos, ¿verdad?, como eran las costumbres de ellos. Pedro aprovecha la interpretación mesiática de esta escritura cuando describe que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto se encuentra en 1 de Pedro 1:19. De aquí algunos de los temas, ¿verdad?, que vamos a estar en la prédica de hoy. Jesús, el Cordero. Quiero, ¿verdad?, aclarar también que cuando estaba estudiando esta prédica, estaba leyendo un libro muy interesante acerca del Cordero de Dios, Jesús, que lo escribió una pastora de nuestro
domicilio, la pastora Abigail, y les recomiendo, ¿verdad?, que lo puedan buscar y lo puedan leer, porque de verdad que está bien completo. Yo saqué solamente alguna sustancia de ese libro, pero el libro está completo, hablando acerca de Jesús como el Cordero Pascual. ¿Amén? En Primera de Pedro 1:16 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, o sin mancha y sin contaminación. Esta metáfora del cordero era para describir a Cristo, quien es visto como un sacrificio puro y sin defecto, similar a los corderos utilizados en sacrificio en la tradición judía. La sangre de Cristo es considerada preciosa y esencial para la redención y la purificación de los pecados. Amén. Cristo es el Cordero Pascual. Vamos a ver algunos elementos que establecía la ley para un Cordero Pascual. Algunos elementos que ya conocemos y los conocemos a través de la Biblia. En hebreo, Taled significa Cordero. Sabemos que Elohim es Dios, así que Elohim Taim significa el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús, quien cumplió con todos los requisitos de la ley mosaica para poder ser nuestro sacrificio perfecto. Fue concebido libre de pecado como obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Todos sabemos que Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo, habló a una virgen y todo lo que pasó, ¿verdad?, y todo lo que aconteció, aún usando también a José, su pareja en ese momento de María, donde también él ocupaba un lugar importante, ¿verdad?, porque él también fue un propósito, ¿verdad?, fue una persona que el Señor usó como propósito para hacer la voluntad de Dios. Amén. Que la voluntad de Dios era que su hijo viniera, ¿verdad?, como estamos explicando aquí, con unos requisitos, ¿verdad?, para que pudiera morir por los pecados de cada uno de nosotros, para la redención de cada uno de nosotros. Fue nacido de Virgen María, nacido en un lugar significativo, Belén, y con un significado. Belén significaba mucho, según la tradición judía. Las ovejas pastoradas en Belén estaban destinadas para ser sacrificadas en el templo en Jerusalén, ovejas sin defecto. O sea, que Jesús nació en Belén y allí era donde se cuidaban estas ovejas que iban a ser sacrificadas también. Beneer significa Belén en hebreo. Bet significa casa. Leem, pan. Quiere decir que Jesús nació en la casa del pan. Interesante, ¿verdad? En Juan 6:35 Jesús dice: yo soy el pan de vida. Amén. Así que vamos viendo cómo ese propósito, ese crecer, o esa historia, o ¿verdad?, lo que podemos leer en la Biblia, nos va llevando hacia Jesús. Todo el tiempo nos lleva hacia Jesús. Otro requisito del Cordero Pascual debería de ser guardado hasta el día del sacrificio y ser inmolado más o menos como a las 2 de la tarde. Si buscamos Éxodo, que me gustaría que lo buscáramos, Éxodo 12:6. Amén. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 de la tarde. Amén. Así que había, ¿verdad?, una cosa, similitud con ¿verdad?, con lo que aconteció con Jesucristo el día que fue crucificado. En el templo se ofrecía diariamente 2 tandas de sacrificio. Una de estas era la hora, era la tercera hora, que era a las 9 de la mañana, y la otra era en la tarde, que era a las 3 de la tarde. En Isaías 53:7 dice: como cordero fue llevado al matadero. Juan el Bautista, al hablar de Jesús, lo está señalando como el Cordero de Dios.
Esto es en Juan 1:29 y en Juan 1:36. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era cualquier cordero, era el Cordero de Dios. Una forma de expresar lo máximo, ¿verdad?, del sacrificio presentado por el Padre para satisfacer su justicia. O sea, esto fue un sacrificio del Padre para satisfacer la justicia de Dios. No dijo que cubre el pecado, dijo que quita. Así que no, cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, ese pecado que habíamos cometido ya no está. Él lo quitó. Y nosotros tenemos que estar conscientes en nuestra identidad como cristianos, ¿verdad?, que nuestra pasada manera de vivir ya no existe. Ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, porque para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Si seguimos arrastrando los pecados del pasado, pues hacemos vana, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que no podemos olvidar que Jesús quita mi pecado. Amén, ya Él quitó mi pecado. Sacrificio en hebreo es tamim. Me miro a Lorena porque la pastora Lorena está cogiendo clases o cogió clases de hebreo. Y como aquí hay muchas palabras hebreas. La ley de tamim estableció cómo los corderos de un año se ofrecían cada día en el templo en la mañana, a las 9 de la mañana. Allí sonaban las trompetas y se abrían las puertas del templo. Hasta las 3 de la tarde que venía el próximo sacrificio. En Mateo 27, 45 al 50, dice la hora precisa en que los judíos ofrecieron su sacrificio de Pascua en el templo. En ese momento el Cordero de Dios murió en la cruz. En ese momento que ofrecían los judíos sacrificio, estaba también muriendo Jesucristo en la cruz del Calvario. Me gustaría que buscáramos también Mateo 27. Y no importa que, ¿verdad?, que haremos un poco la prédica para buscar la palabra, porque de eso se trata, de hablar acerca de la palabra que está escrita. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani, lama sabachthani, perdone. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oír: a Elías llama este. Y al instante, cogiendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Amén. Así que vemos aquí, ¿verdad?, cómo estos judíos estaban celebrando la Pascua, estaban de fiesta, celebrando, haciendo sacrificios, mas no podían ver, ¿verdad?, que estaban sacrificando al Cordero de Dios, al Cordero más excelente y más precioso, ¿verdad?, que era el Señor Jesucristo. Otro detalle sobre el Cordero Pascual: no se podía quebrar los huesos. O sea, en Éxodo 12:46 establece: se comerá en una casa y no llevarás en aquel carne fuera de ella. O sea, comerán dentro de la casa y no podrían llevarla fuera. Ni quebrarás huesos suyos. Esto se cumplió cuando los soldados romanos quebraron las piernas de los dos que estaban al lado de Jesucristo, mas cuando llegaron a Jesucristo ya Él estaba muerto. O sea, que no le quebraron los pies. En Juan 19, 32, 23 podemos ver el sacrificio que tenía que ser íntegro. Cuando la palabra dice que no sería quebrado, ¿verdad? Lo podemos ver y damos gloria a Dios y decimos aleluya, ¿verdad?, por ese sacrificio perfecto. Estas detalles, ¿verdad?, que estamos viendo acerca del
Cordero de Dios, de Jesús, en su momento de muerte, es para que nosotros podamos entender cuán importante es tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, porque se une uno con otro. En unos hay profecías y en otros son cumplidas. Amén. Y se cumplió la profecía, ¿verdad? Desde Isaías, Ezequiel, hubieron varios profetas que hablaron acerca del tiempo de Jesús, del Mesías. Otro detalle, que fue la que hablamos al principio, es la sangre del Cordero Pascual. Como leímos en Éxodo 12:13, la sangre debía de ponerse, no lo habíamos leído, perdón. Vamos a buscar Éxodo 12:13. Y perdonen que los haga correr por la Biblia. 12 es necesario, eso va a decir. Aleluya. Leemos: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veráis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en nosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra a Egipto. Sabemos, ¿verdad?, que esta sangre debía de ponerse en los postes, en el dintel de la casa, y la sangre será por señal para las casas donde no iba a entrar ¿verdad?, la mortandad. En la historia, ¿verdad?, cuando estaban las plagas, donde hubiera esta señal, no iba a entrar la muerte, no iba a entrar la muerte. Amén. Así que vemos la relación entre la sangre y la puerta. Y Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastor. En Juan 10:9 podemos leer eso. Amén. Así que seguimos viendo la similitud de las profecías o de las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento cuando son cumplidas ahora a través de Jesucristo. Estas son algunas de los versículos que nos enseñan del Cordero de Dios, de Jesús. El Cordero es la más indefensa, ¿verdad?, criatura en el reino animal, que necesita un pastor para poder ser dirigido, ¿verdad? Todos sabemos que el corderito, ¿verdad?, es lo más indefenso. No es un corderito tan lindo, porque son, ¿verdad?, hasta graciosos y todo. Pero el cordero del que nosotros hablamos, el cordero del que habla la Biblia, es Jesucristo. Y nada tiene que ver con la debilidad, al contrario. Este cordero era un cordero que traía la salvación del mundo. Amén. Era un cordero que Jesús iba a llevar todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Ahora, si nosotros estamos aquí y estamos, ¿verdad?, en la condición espiritual en que estamos, que somos salvos, es gracias a ese cordero inmolado. Así que podemos conocer el poder de Dios como Cordero de Dios. Vemos en Apocalipsis también, en el reino de los animales, el más fuerte de todos en el reino animal es el león, es el rey de la selva. Pero al hablar de Jesús bíblicamente, estamos hablando en Apocalipsis 4 y 5 del Cordero que está sentado en el trono del Rey. Algunas de las formas que se refiere a Jesús como el Cordero de Dios en Apocalipsis y su obra redentora es como cántico del Cordero, la sangre del Cordero, el libro de la vida del Cordero, batalla contra el Cordero, bodas del Cordero y la esposa del Cordero. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 4 y 5. Así que podemos ver este Cordero que nosotros podemos ver en el reino animal como algo sweet, algo bonito. Podemos ver un Cordero que, como dice la palabra, está sentado en el trono. Es el Cordero de Dios inmolado, quien murió por nosotros, a quien vamos, ¿verdad?, cuando vamos a la presencia de Dios. Él es el mediador entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque al él morir se rasgó el velo y hubo entonces esa comunicación directa con Dios, no como antes, que había que ir a un sacerdote y entonces el sacerdote iba
ante la presencia, ¿verdad?, de Dios, y nosotros no podíamos ir directamente. Y esto me hace pensar a mí, ¿verdad?, mi imaginación, pensando cuántos pecados se quedarían en el aire, porque muchos no se atrevían a decirlo al sacerdote, ¿verdad? Quizás tenían pecados que quizás muchas personas no se atrevían a decirlo y se quedaban en el aire, mas sin embargo este Cristo vino y murió y se rasgó el velo, y nosotros podemos ir directamente a donde el Señor, que siempre lo he dicho, nadie nos conoce mejor que Dios, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad? Nadie nos conoce mejor. Nosotros podemos engañar a cualquiera, pero a Dios no lo podemos engañar. Él está en cada minuto, en cada segundo de nuestra vida, Él está ahí con nosotros. Amén. Así que a Él no se puede engañar. Y el ir ante la presencia de Dios y presentarnos como somos, con nuestras virtudes y defectos, es, ¿verdad?, he pensado que el Señor, eso es lo que le agrada, cuando nos humillamos, cuando vamos en humillación, cuando no somos altaneros ante Dios y decir, pues mira, Señor, es que se me hace difícil, Señor, es que, como decimos a veces, que lo he dicho yo en alguna ocasión, estoy aprendiendo a hablar ahora, ya no lo digo, pero he dicho que es difícil, se me hace perdonar. No, si la palabra dice perdona, hay que perdonar, no es difícil, porque nada de lo que el Señor nos expone es difícil. Nosotros podemos, Él no nos da carga que no podamos llevar, así que todo lo que dice la palabra debe de ser fácil para todos aquellos que le servimos al Señor. Estábamos acercándonos, ¿verdad?, a la celebración de la Semana Santa o la Semana Mayor, como usted le quiera llamar, porque eso no es tema para que podamos ser salvos. Usted, lo importante es, ¿verdad?, que desde ya, todos los días de nuestra vida, pero desde ya, usted vaya pensando y vaya buscando la forma de usted llegar y crecer en la forma en que usted está íntimamente con el Señor. Amén. Porque cada vez que celebramos esas fiestas judías, estamos celebrando la muerte, o sea, estamos recordando, perdón, no celebrando, estamos recordando la muerte de Cristo. Igual que cada vez que tomamos el pan y el vino, ¿verdad?, es para recordar la muerte de Cristo. Amén. No celebramos nada de eso, eso no es motivo, ¿verdad?, de celebración, sino de recordar. Amén. Así que es importante, ¿verdad?, que nos vayamos preparando espiritualmente para que nosotros podamos llevar el plan de salvación y llevar la palabra de Dios a la calle, no solamente esa semana, pero no sé por qué, ¿verdad?, humanamente todo el mundo esa semana está como flores, como decimos, presto a escuchar la palabra. Y hay muchas personas, ¿verdad?, que están ahora mismo en la calle, que no son personas que están arrastradas en pecado, pero como estábamos hablando en la clase, hay personas que tienen, ¿verdad?, que buscar acercarse al Señor, porque Cristo está en las puertas, y cuando Él llegue, Él se va a llevar a todo aquel que lo haya aceptado como su Salvador. Así que nosotros somos el ente, esa obra que el Señor ha hecho en nosotros la tenemos que transmitir hacia adelante. Así que es momento de que nos vayamos preparando para que esta semana estemos preparados para salir a la calle, para hablarle a nuestras familias, que es lo primero, ¿verdad?, que nosotros le debemos de hablar. Hoy tenemos un motivo para ¿verdad?, recordar y recopilar bíblicamente quién fue el Cordero de Dios, quién fue ese Cordero inmolado que murió por nosotros, por el perdón de nuestros pecados y por nuestra redención. Hoy te invito a comenzar a estudiar, ¿verdad?, la palabra nuevamente, a estudiar la vida de Jesús, a que puedas profundizar más. Nosotros aún como cristianos siempre tenemos que estar estudiando la palabra para que no se nos pierda, ¿verdad?, aunque está dentro de nuestros corazones, pero para cuando podamos hablar con alguien en la calle, pues tengamos esa mente, ¿verdad?, de Cristo, y nosotros podamos hablar esa palabra y la gente pueda entender. Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, y esto lo hablamos muchas veces, nosotros somos instrumentos del Señor, pero quien hace la obra es el Espíritu Santo. Pero si nosotros no nos preparamos, ¿cómo vamos a poder, ¿verdad?, llevar la palabra? Así que
yo les invito a que profundicemos más en la vida de Jesús, y como le dije anteriormente, si alguien quiere ver el libro, yo lo puedo traer, le pueden tomar fotos porque el libro está, me encantó. Es un libro muy, muy bueno. ¿Lo has leído? Sí, es muy bueno, de verdad. Y sencillo para leer. Hoy vamos a estar orando, pidiéndole a Dios que se nos sea revelada la verdad, lo que Él quiere que nosotros hagamos, que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas y que nosotros podamos ser esa persona que el Señor tiene en su reino, ¿verdad? Para que podamos seguir llevando la obra de Dios, la palabra de Dios, perdonen. Yo no sé ustedes, pero a mí me impactó mucho el culto de misiones, todo lo que habló la muchacha que vino de India. A mí me impactó mucho. ¿Por qué? Porque a veces nosotros miramos nuestro entorno, lo que tenemos alrededor, pero no miramos más allá. Y es bonito, ¿verdad?, que comencemos, como dice siempre la pastora Lorena, que comencemos a orar por las misiones, ¿verdad?, por los misioneros, por todos esos países que aún no conocen al Señor, ¿verdad? Y a veces nosotros, ¿verdad?, pensamos, ellos no tienen forma y se les prohíbe, mas sin embargo, aquí que están libres de hablar del Señor y la palabra del Señor, hay muchas personas que lo rechazan, que no lo aceptan como el Salvador, lo ven de todas formas menos como un Salvador. Amén. Y la palabra nos ayuda a entender, ¿verdad?, y comprender y estar firme en lo que creemos. Así que por eso, ¿verdad?, es la invitación de que puedan profundizar más acerca de la vida de Jesús. Y nosotros sabemos que desde el vientre de nuestra madre, Jesús nos conoce y nos hizo perfectos. Ya cuando salimos conocemos, ¿verdad?, el pecado. Pero vamos a pedirle al Señor que nosotros podamos ser tan perfectos lo más posible, ¿verdad? Tan perfectos como cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, que no habíamos conocido todavía pecado. Amén. Así que cada día es un nuevo comienzo. Comenzamos esta semana. Me gustaría, ¿verdad?, que tomáramos un momento y que pudiéramos entrostecernos nosotros mismos para que tomáramos la decisión, ¿verdad? Porque estábamos hablando acerca en la clase bíblica y todo se trata de la decisión que nosotros tomemos. Dios nos da libre albedrío. Él nos da libre albedrío y nosotros somos los que decidimos si vamos a obrar bien o si vamos a obrar mal. Amén. Pero todo está a la mano. Nosotros tenemos no solamente la palabra habla de la armadura de Dios. Y esa armadura de Dios todas las mañanas nosotros la debemos de vestirnos de ella. ¿Por qué? Porque salimos, levantamos y salimos de la casa y no sabemos, ¿verdad?, cómo va a ser nuestro día, aunque sabemos que los hijos de Dios, ¿verdad?, todo obra para bien, pero con esa armadura nosotros podemos ir más fortalecidos. Amén. Y sabemos que el Cordero de Dios nos limpia de todo pecado. Eso está claro, nosotros lo podemos entender. Así que yo les voy a pedir, ¿verdad?, que en unos minutos que puedan entorpecer, y una de las cosas que me gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos analizar cada uno de nosotros y llevar en nuestros corazones y podamos bajar nuestro rostro y podamos humillarnos ante el Señor y pedirle al Señor que se haga la voluntad de Él en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque queremos ser agradables a Dios primeramente. Pero una de las cosas, ¿verdad?, que a mí me gustaría que en este momento pudiéramos experimentar es que podamos, como decimos al orar, ¿verdad?, esa oración que está en la palabra, que es como un ejemplo de cómo debemos de orar, ¿verdad?, es la oración del Padre Nuestro, que dice: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a mí me gustaría que comenzaran esta semana pensando en eso. ¿A quién tengo que perdonar y quién me ofendió? Y sabemos que la palabra dice que aunque nos hayan ofendido a nosotros debemos de pedir perdón. Así que yo le pido, iglesia, ¿verdad?, que en estos momentos
pues bajen su rostro y puedan meditar por unos segundos en lo que ustedes quieren entregarle al Señor, en a quién ustedes quieren perdonar, qué situación tienen en su vida que necesitan arreglar para que puedan ser criaturas perfectas, ¿verdad? Para llevar el reino de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Si hay alguno entre nosotros, ¿verdad?, que necesita oración, que necesita reconciliarse con el Señor, que necesita, si le damos las gracias a todo aquel que estuvo con nosotros, esperamos que la palabra del Señor haya edificado su vida. Recuerden que esta es la iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, WK13 en Santa Juanita, y mi nombre es la pastora Lourdes Lugo. También está aquí la pastora Lorena Soto y el pastor David Java. Dios les bendiga.